Mis hermanos, vamos a prestar atención hoy al contundente llamado que hace Jesús a Leví o Mateo. Y aunque hay varias versiones en distintos evangelios, vamos a prestar atención a la versión que trae Lucas. Y para ello vamos al capítulo 5, los versículos 27 al 32 de este evangelio de Lucas. Y vamos a dividir la revisión del texto en cuatro partes. La primera vamos a verla en los versículos 27 al 28. Y aquí se va a evidenciar cómo Jesús llama a Leví y la forma en que éste responde al llamado de Jesús. La segunda parte es el versículo 29, que es donde Lucas narra cómo Leví trata de agradar a Jesús y además la forma en que él busca que otros sean partícipes de esa bendición que Jesús había llevado a su vida. En un tercer momento vamos a ver la reacción de quienes no entendían ni lo que Jesús había hecho en Leví, ni tampoco entendían por qué Leví se sentía motivado a invitar a su casa a publicanos y todavía más no entendían por qué Jesús era partícipe de aquello. Y entonces en el versículo 31 y en el 32 está la última parte, que es donde vamos a ver cómo Jesús responde y con ello cierra entonces Lucas la narrativa. En primer lugar, este versículo 27 y 28 que dijimos ya que es la primera parte de la división que hemos hecho de la estructura del texto, nos lleva a tratar de ponernos en contexto qué era un publicano o un cobrador de impuestos, una persona que, como su nombre lo dice, cobraba los impuestos del pueblo a favor del imperio. Pero ¿qué sucede? Que como generalmente era una persona del pueblo, que en vez de servir a su pueblo, se había aliado con el imperio para cobrar los impuestos, la gente entonces lo veía como si fuera un traidor. Y por esa razón el publicano, aunque tenía todos los bienes habidos y por haber que le generaba la actividad que realizaba, pues no tenía el favor de su gente. Y al verle como un traidor, pues ha de saberse cómo era su vida. Pero por otro lado, el publicano era visto como si fuese un pecador. Incluso muchos han llegado a aseverar que las palabras publicano y pecador se usaban en algunas oportunidades de manera indistinta, es decir, como si fueran sinónimas. Y es entendible porque si es quien se ha aliado con el imperio que oprime al pueblo, pues es cosa natural que el pueblo le considere pecador y contrario a lo que Dios quiere para su pueblo. Y en tercer lugar, la manera en que se cobraban los impuestos también hacía al publicano una persona sumamente odiada. ¿Cómo se cobraban los impuestos? Bueno, se puede explicar más o menos así, para entenderlo brevemente. El imperio identificaba un pueblo, para decirlo en términos nuestros, y veía más o menos cuánto se podía colectar allí de impuesto, cuánto era el promedio que se podía colectar de impuestos. Y entonces al publicano le decía, bueno, si ahí se puede cobrar 10, 20, ya tú sabes entonces que tú tienes que entregarme cada cierto tiempo esos 20. Cuando tú me entregues esos 20, entonces de ahí en adelante tú puedes cobrar cuanto tú quieras. Y entonces, naturalmente, ese publicano que muchas veces entregaba por adelantado ese dinero, tenía que hacer todo lo que pudiera hacer para conseguir lo que había cobrado y además para quedarse con ganancias de eso, porque ya había entregado dinero y además necesitaba vivir de eso. Y eso sin mencionar que el poder que le daba, la posición que ocupaba, le llevaba entonces muchas veces a abusar del pueblo. Más o menos así era la vida de un publicano. Pero a pesar de todos esos teneres, de todos esos bienes y privilegios, ha de saberse entonces que se trataba de una persona
que podríamos decir que en sus momentos de soledad no era feliz realmente. No tenía una vida así plena como se quiere hacer pensar tal vez. Porque aunque la gente tenga todo, si se siente rechazado, si no se siente querido, aceptado por sus semejantes, por su gente, es cosa natural entonces que la amargura tome control de su vida. Y más o menos así era Leví. Pero el texto pone de manifiesto de una vez que al pasar Jesús por donde él estaba, le invita diciéndole, sígueme. Y entonces él, dejando todo, se levanta y le sigue. Y aquí hay varias cosas a las que hay que prestar atención. La primera, la actitud de Jesús frente a Leví, viendo que Leví es rechazado, que es aparentemente traidor, pecador, tal vez ladrón. Con todo y eso, Jesús pone sus ojos en él. Y esa es la manera en que se muestra en el texto bíblico el verdadero Jesús, el que pone sus ojos en aquellos que realmente están necesitados del perdón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. El texto dice que Jesús pasa por allí, por donde Él está. No dice que Jesús se quedó sentado en los altares esperando que Él llegara a donde estaba Jesús, sino que Jesús pasó precisamente por donde Él estaba. Pero por otro lado, siempre desde muy pequeño yo me he preguntado, ¿qué había en la voz de Jesús y qué tenían esas palabras de Jesús que siendo él una persona que su ropa no mostraba tal vez la fachada de alguien que fuera rico, ni sus sandalias tal vez mostraban la imagen de alguien que tuviese poder económico, y le vi teniendo todo aquello, con todo y eso, el texto dice que sencillamente se levantó y le siguió. Hay quienes dicen que aunque este es el primer contacto con Leví o Mateo que se registra en el texto, aparentemente él ya venía pensando en la posibilidad de ir detrás de Jesús. Pero sea como fuere, la invitación de Jesús no deja de ser poderosa. Por eso, incluso en el día de hoy, se evidencia cómo cuando Dios realmente toca, llama a una persona, no hay manera de que se resista a uno o se niegue a seguir ese llamado de Jesús. Porque frente al llamado de Jesús pasan entonces a segundo plano las comodidades, las riquezas, las opiniones de la gente, y entonces lo principal llega a ser ese llamado que Jesús hace al corazón de aquel a quien está llamando. Y ese llamado de Jesús también es interesante porque la gente siempre va a buscar esos llamados que son, digamos así, milagrosos, llenos de espectáculos o algo por el estilo. Pero miren la manera sencilla en que Jesús llama a Leví. Sencillamente pasando por allí, le dice, sígueme. Y él entonces es capaz de levantarse. Pero fíjese que el texto dice también en el versículo 28 que él deja todo, se levanta y le sigue. Tres acciones que para que se realicen en ese orden tienen que estar definitivamente dirigidas por el mismo Espíritu de Dios. Porque dejar todo para los seres humanos no es cosa fácil. Levantarse para responder a aquel que no tiene riquezas no es cómodo. Y seguir a Jesús en la manera en que dice el texto que lo hizo Mateo, definitivamente no es cosa que le va a gustar a la gente, a menos que Dios a través de su espíritu esté tocando y a menos que la voz que esté llamando sea esa voz de Dios en Cristo, como ocurrió con Mateo ahí en ese momento. De manera que esta primera parte del texto abre nuestro abanico de la fe a pensar tantas cosas que por lo general no prestamos atención en ellas. Como indicamos ya, la manera sencilla en que Jesús puede llamar, y esa manera sencilla llega a ser a la vez
poderosa, pero también la forma en que se puede responder si es el Espíritu Santo que está trabajando en el corazón de aquel que es realmente llamado. Y aquí hay que acotar que si no es el Espíritu Santo que está llamando, no importa cuántas cosas hagamos. Pero por otro lado, cuando es el Espíritu Santo que llama, no importa que se carezcan de los recursos sonoros, de las palabras bien elaboradas y de tantas cosas que a veces buscamos los seres humanos. Si es el Espíritu Santo que está llamando, que está tocando, si es esa voz que se está escuchando, no hay forma de que se resista a nadie a ella. Pasamos entonces a la segunda parte, que es el versículo 29, que dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa a Jesús. Y también había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví ha recibido ese llamado del Señor y es cosa natural que él se sienta agradecido, porque mientras la gente le rechaza, Jesús le acepta. Mientras la gente vira la cara cuando pasa frente a él, Jesús trata de mirarle de frente. Mientras la gente trata de retirarle la palabra, Jesús habla con él de tal suerte que hasta le invita a seguirle. Pero además, ese llamado de Jesús indudablemente produce en Leví una transformación en su corazón, una transformación espiritual que se puede entender cuando nosotros recordamos, por ejemplo, cuando cantamos que Jesús está pasando y cuando pasa, todo lo transforma, se lleva la tristeza y trae la alegría. Y si se toma como punto de partida que Leví, como ya se indicó, a pesar de tanto que tenía, posiblemente no fuese verdaderamente feliz, sin duda ese llamado de Jesús fue ese detonante de felicidad, de alegría, de transformación, de significado, de plenitud en su vida, que es, por cierto, lo que el Señor produce en la vida nuestra cuando respondemos de todo corazón al llamado que Él nos hace. Entonces, Leví considera que él debe agradar a Jesús y hacer un banquete en honor a alguien en su casa era la manera de reconocer que esa persona era realmente importante. Todavía en nuestros días y en nuestra cultura, con todo y que no somos tal vez tan atentos como se era en la antigüedad y en aquella cultura, nosotros nos damos cuenta que solo hacemos eso con personas a las que le tenemos gran estima. Y entonces Leví, al hacer ese banquete en honor a Jesús y tenerle a él como invitado principal, con ello él está diciendo, este hombre, él realmente me comprende. Para él yo realmente soy especial. Para él realmente yo soy una persona de valor. Y entonces Leví con ese banquete no solamente agrada a Jesús, sino que él también cree que como él estaba vacío en el corazón, amargado, rechazado, él se da cuenta que sus compañeros también están en esa condición. Y él sabe que ellos también necesitan al Señor. Y él piensa, Jesús fue a donde yo estaba, pero ahora que Jesús ha venido a mi casa, yo puedo ser instrumento suyo para atraer a otros, para que sean partícipes de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esta actitud nos hace ver que, amén de todo lo que podamos hacer para preparar a la gente para la predicación, para la evangelización, para el bautismo, se ve aquí que una persona que realmente ha conocido a Jesús, que realmente ha dado lugar al Señor en su corazón, no va a esperar, ni siquiera va a esperar que se le bautice ni nada por el estilo. Desde que conozca al Señor realmente, va a sentir en su corazón
un gozo y una alegría tan grande y va a ser testigo de tal transformación en sí mismo que va a buscar que otros sean partícipes de eso que él está viviendo. Entonces, también un detalle importante que hay en el texto es que es en la casa de Leví. En la casa, ¿quién está? La familia de Leví. Y entonces con ello, Leví está diciendo, Jesús me transformó. Y entonces yo procuro que Él vaya a mi casa para que al estar en mi casa, los míos también sean transformados. Así que en este versículo se puede ver que Leví, por un lado, busca agradar a Jesús, pero también busca que los suyos, o sea, los de su familia, y también los que eran parte de su trabajo, los que estaban como él, ellos también lleguen a conocer a Jesús. Pero la tercera parte del texto nos muestra algo que tal vez no nos guste ver mucho, pero que es la pura realidad. La manera en que reaccionan los que no entienden lo que Jesús ha hecho. Todo el que ha venido a los pies del Señor y ha procurado que el Señor sea realmente dueño de nuestras vidas, ha vivido tal vez episodios como este. Miren, dice el versículo 30, que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Fíjense, ellos no entienden que Leví invitó a Jesús a su casa porque está transformado, porque realmente en él ha pasado algo que con ellos no pasaba. Incluso Leví les está diciendo a ellos, ustedes que son escribas y fariseos, los que son realmente los religiosos, ustedes pasaban y no me veían, ustedes no me miraban, ustedes no me ofrecían la oportunidad de acercarme a Dios. Pero este hombre me ha visto, me ha llamado, me ha recibido, entonces es justo que yo le abra las puertas de mi casa. Entonces, esta reacción que tienen ellos, fíjense que dice el texto, que ellos murmuraban contra los discípulos. O sea, ellos están diciendo, no hay forma de que lo que ustedes estén haciendo y Jesús sea lo correcto, porque no se supone que ustedes deben ir a casa de gente que está siendo señalada por ser traidor, pecador, ladrón. Pero lo que ellos no saben es que el único que puede juzgar es Dios mismo. Y que a pesar de que sabemos los pecados de alguien, los cristianos no estamos llamados a decir a quiénes vamos a invitar al Señor y a quién no. No estamos llamados a rechazar a nadie porque no ha conocido al Señor. Incluso ellos llegan tan lejos que todavía Jesús ha transformado la vida de este hombre y con todo ellos no quieren aceptarle. Además, por religioso que sea una persona, si no ha conocido verdaderamente al Señor, no va a entender la manera en que Jesús obra maravillosamente y por gracia en la vida de la gente. Y esta conducta de ellos nos invita a nosotros mismos como cristianos a preguntarnos si realmente estamos siendo canales de Dios para la salvación de la gente o si nuestras actitudes lo que estamos siendo es estorbo para aquellos que están buscando al Señor. Si nuestra manera de rechazar a aquellos que tienen una vida que sabemos que no agrada a Dios, lo que está contribuyendo es a que la gente se aleje más de Dios. Entonces, la manera en que ellos actúan a veces se parece tanto a la forma en que nosotros actuamos. Y finalmente, la respuesta de Jesús, que dice en el versículo 31 y también en el 32, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, los que están sanos, los que según ustedes están bien, no necesitan que yo esté en su casa, aunque de hecho ellos tienen ya a Dios en su casa, si supuestamente dicen que ya están sanos espiritualmente. Los que tienen urgente necesidad de Dios son
los que todavía están enfermos. Entonces, por eso Jesús dice, yo no vine a buscar a justos, a gente que cree que tiene todo resuelto. Yo vine a buscar a aquellos pecadores que se dan cuenta de que necesitan el arrepentimiento, que se dan cuenta de que necesitan esa transformación que solo Dios puede producir en la vida de la gente. Y con ello Jesús nos muestra cuál es realmente el ministerio de la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, en este texto que hemos visto, es también importante prestar mucha atención a los personajes que interactúan en el mismo. Primero, Mateo. Este personaje con dinero, con fama, pero también despreciado y con una gran necesidad de Dios, que representa bastante bien la gente que no ha conocido a Dios. A los que conocemos en nuestro vecindario, en nuestro entorno, Mateo representa muy bien a esa gente que necesita a Dios. Por otro lado, la gente que rechaza a Mateo por su forma de ser, porque es traidor, porque es pecador, representa bastante bien a aquellos que rechazan por cualquier cosa a los que no han conocido a Dios. Pero en tercer lugar, el personaje Jesús, que es el que recibe, el que acepta, el que llama, el que transforma y el que nos recuerda que esto no es nuestro, que esto es de Dios, por Dios, para Dios, al servicio de Dios definitivamente. Pero el personaje de los que son fariseos y escribas, que también representan la religiosidad rancia, que no se da cuenta de que Dios ha venido a través de Cristo a tener misericordia y no a rechazar a nadie. Al analizar este texto es pertinente recordar que cuál es la misión verdadera de la iglesia y a qué realmente Dios nos ha llamado. El Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad.